Oftalmología Dr. Argento. Capítulo 6. Patología palpebral. Objetivo. El objetivo de este capítulo es introducir al médico general y al oftalmólogo en las patologías palpebrales más frecuentes. Ellas son malposiciones palpebrales, entropión, ptosis y extropión, inflamaciones, tumores y traumatismos. Casos problema. Caso clínico número 1. Usted es pediatra y se presenta a consulta un niño con el párpado caído, ptosis palpebral desde el nacimiento. Le realiza las pruebas correspondientes y encuentra que presenta mala función del músculo elevador palpebral y ausencia del pliegue del mismo. Presenta buena motilidad ocular y disminución de la agudeza visual en el mismo ojo. ¿Qué consecuencias puede traer esto al niño? ¿Debe derivarlo al oftalmólogo? ¿Qué tratamiento piensa usted que le indicará el especialista? Caso clínico número 2. Paciente mujer de 65 años de edad que consulta por lesión nodular en ángulo interno de ojo izquierdo. La lesión está ulcerada en el centro, presenta 1 año y medio de evolución. Los bordes son irregulares, se observa vascularización en dicha zona. No tiene antecedentes de lesiones tumorales anteriores en su organismo. ¿Usted, como clínico, le daría importancia a esta lesión? ¿Qué puede ser? Alteraciones de las pestañas. Madarosis. Se denomina así a la disminución del número o a la ausencia de pestañas. Puede ocurrir de manera localizada o difusa. Sus principales causas son locales: blefaritis crónica, tumores infiltrativos, quemaduras. Después de eliminar las pestañas, madarosis iatrogénica. Generales: alopecia generalizada, psoriasis, lupus eritematoso sistémico, sífilis, lepra, lepromatosa, etc. Poliosis. Encanecimiento prematuro de las pestañas. Puede ocurrir debido a trastornos oculares, blefaritis anterior crónica, oftalmía simpática o trastornos sistémicos. Síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, síndrome de Waardenburg, etc. Pitiriasis palpebral. Presencia de Pitirius pubis en las pestañas. Afecta típicamente a niños en malas condiciones higiénicas, produciendo picazón e irritación crónica. Los piojos y las liendres se adhieren fuertemente a la base de las pestañas. Las liendres se observan como perlas ovaladas nacaradas. Se debe proceder a la eliminación mecánica de las pestañas, así como a la toma de medidas de higiene general del paciente y otros miembros de la familia. Triquiasis y distiquiasis. La triquiasis es la dirección incorrecta de las pestañas, que naciendo desde su lugar normal se dirigen hacia atrás, lo que hace que contacten con el globo ocular. Suele ocurrir en inflamaciones crónicas del borde palpebral como blefaritis crónica, herpes zóster, tracoma pemfigoides cicatricial y síndrome de Stevens-Johnson. La distiquiasis es una fila extra de pestañas que nace a nivel de las glándulas del meibomio. Suelen ser más finas, cortas y menos pigmentadas y tienden a orientarse hacia atrás, pudiendo causar erosión corneal. El tratamiento está indicado cuando hay síntomas o evidencia de erosión corneal. Si es leve, puede ser suficiente con lubricación o uso de lente de contacto terapéutica. La depilación mecánica es efectiva, pero las pestañas crecen nuevamente en un lapso de 4 semanas. Cuando hay pocas pestañas aisladas, se puede recurrir a la electrolisis o al tratamiento con láser argón. La crioterapia es efectiva para eliminar gran cantidad de pestañas simultáneamente, pero puede producir despigmentación en individuos de piel oscura y cicatrización. También se puede recurrir a tratamiento quirúrgico con resección en cuña de espesor completo e incluso injertos mucosos para determinados casos. Alteraciones congénitas. Las alteraciones palpebrales congénitas más frecuentes son las ptosis, ver luego. El epicanto es un pliegue anormal de la piel bilateral situado en la zona del tendón cantal interno. Ver capítulo de bases anatómicas y fisiológicas del aparato visual, que suele observarse en la raza oriental.
Debe realizarse diagnóstico diferencial con el estrabismo, ya que semeja una esotropia. Recordar realizar el test de Schillsberg para el diagnóstico diferencial. Puede ser un hallazgo normal en la niñez. Se denomina superciliar cuando comienza a nivel de la ceja y desciende sobre la cara lateral de la nariz. Se denomina inverso cuando es más marcado en el párpado inferior, siendo una característica del síndrome de blefarofimosis y del síndrome de Down. El síndrome de blefarofimosis es un síndrome de herencia autosómica dominante. Se caracteriza por blefarofimosis, estrechamiento de la hendidura palpebral, telecanto, aumento de la distancia intercantal, epicanto inverso, pliegue anormal más marcado en párpado inferior, iptosis moderada con mala función del elevador. Además, se pueden encontrar otras anomalías como ectropión del párpado inferior, alteraciones nasales, hipertelorismo y alteraciones auriculares. Telecanto. Significa mayor distancia que la normal entre ambos tendones cantales. Debe diferenciarse del hipertelorismo, en el que se observa un aumento de la separación entre ambas órbitas por hiperneumatización del etmoides o traumas severos. Suele acompañar al síndrome de blefarofimosis, figura 6.1. La figura 6.1 muestra el telecanto por meningocele órbito nasal. Epiblefarum. Pliegue redundante de piel y orbicular que se monta sobre el borde palpebral inferior y empuja las pestañas en dirección vertical. Es frecuente en la población asiática. Puede causar síntomas por erosión corneal. Resuelve en la mayoría de los casos con el crecimiento facial. Coloboma. Representa la falta de una parte o de todo el párpado. Afecta con mayor frecuencia el sector interno del párpado superior, cuando se presenta de manera aislada, y el sector externo del párpado inferior, asociado a otros trastornos sistémicos y a fisuras faciales. Figura 6.2. La 6.2 nos muestra un coloboma de párpado inferior, ángulo interno, ojo derecho, por fisura facial. Anquiloblefarum, fusión del párpado superior e inferior debido a una falla en la separación de los pliegues palpebrales en el embrión. Puede ser parcial o completa. Alteraciones inflamatorias. Alergias. Edema alérgico agudo, edema palpebral y periorbitario de inicio brusco, blando e indoloro. Suele producirse por picaduras de insectos, angioedema y urticaria en pacientes con antecedentes de rinitis alérgica o asma. Mejora rápidamente con compresas frías, corticoides, tópicos antihistamínicos. Dermatitis de contacto. Se manifiesta con eritema, tumefacción palpebral y engrosamiento cutáneo con descamación y formación de costras. Se produce por hipersensibilidad a medicaciones tópicas o conservantes. Agentes causales frecuentes: dorsolamida, neomicina, antivirales, timerosal, cloruro de benzalconio, etc. Se trata identificando y suspendiendo el agente causal y con aplicación por un corto periodo de cremas con esteroides suaves, por ejemplo, hidrocortisona al 1%. Blefaritis crónica. La inflamación del borde palpebral es una entidad extremadamente frecuente. Se manifiesta con síntomas de irritación ocular, lagrimeo, picazón y enrojecimiento y engrosamiento del borde palpebral, según en qué sector del margen palpebral predomine. Se puede clasificar en anterior y posterior. Blefaritis anterior. Según la causa hay dos tipos, aunque a veces pueden coexistir.
seborreica suele asociarse con dermatitis seborreica que puede afectar al cuero cabelludo, cara y orejas. Se caracteriza por bordes palpebrales, eritematosos y grasos, con escamas blandas y untuosas en la base de las pestañas. Estafilocócica, más frecuente en jóvenes, se manifiesta con hiperemia, telangiectasia, engrosamiento del borde palpebral y escamas duras, costrosas en forma de collarete alrededor de las pestañas. Tratamiento. Está dirigido a controlar los síntomas, no a la curación. Suelen transcurrir varias semanas antes de lograr alguna mejoría. Consiste en higiene palpebral con champú de bebé, ungüento antibiótico, por ejemplo, eritromicina y lubricantes. Blefaritis posterior. Incluye la disfunción de las glándulas de meibomio y la meibomitis. Se asocia con frecuencia a rosácea. Pueden aparecer chalación a repetición. Alrededor del 30% de los pacientes presenta síntomas de sequedad ocular por inestabilidad del film lagrimal. Disfunción de las glándulas de meibomio. Se caracteriza por secreción excesiva de dichas glándulas. El film lagrimal se vuelve aceitoso y se acumula espuma en los bordes palpebrales y en los cantos. Al presionar el tarso se observa la salida de gran cantidad de aceite de meibomio. Meibomitis. Se presenta con inflamación y engrosamiento del margen palpebral difuso, telangiectasias y obstrucción de los orificios de las glándulas de meibomio. Al realizar la expresión se observa la salida de material denso, turbio y en casos severos no se pueden exprimir las secreciones. Tratamiento. Las tetraciclinas sistémicas son el pilar del tratamiento. También se pueden utilizar compresas calientes para ablandar la secreción, expresión mecánica de las glándulas, ungüento de eritromicina y lubricación. Orzuelo, chalación. El orzuelo es un absceso agudo causado por la infección de una glándula palpebral. Se presenta como una tumefacción dolorosa situada en el margen palpebral. Según su localización puede ser interno cuando se trata de una glándula de meibomio o externo cuando se compromete el folículo de una pestaña y su glándula asociada de MOL o 6. El tratamiento consiste en compresas calientes para facilitar el drenaje de la glándula y un ungüento antibiótico sobre la lesión. A veces resuelve espontáneamente. Un chalación, figura 6.3, es una lesión lipogranulomatosa crónica estéril. Está causada por el bloqueo del orificio de las glándulas de meibomio con el consiguiente estancamiento de las secreciones sebáceas. Se presenta como un nódulo bien delimitado, indoloro, de tamaño variable que puede ser único o múltiple. En los casos recurrentes hay que sospechar rosácea, dermatitis seborreica o adenocarcinoma sebáceo. Los muy pequeños pueden mejorar o desaparecer con el tratamiento médico. Si esto no ocurre, el tratamiento definitivo consiste en la escisión quirúrgica. Orzuelo. Inicio agudo. Inflamación palpebral, sí. Dolor, sí. Tratamiento médico, sí. Chalación. Inicio subagudo. Inflamación palpebral, no. Dolor, no. Tratamiento quirúrgico. En la figura 6.3 se muestra el chalación, párpado superior, ojo izquierdo. Infecciones. Herpes simple. Cuadro unilateral que afecta con mayor frecuencia a niños. Se presenta como un racimo de vesículas que luego se rompe y cubre de costras para desaparecer en una semana, aproximadamente. Es infrecuente la afectación ocular que puede aparecer como conjuntivitis folicular o queratitis. Se trata con aciclovir crema tópico. Herpes zóster. Infección frecuente unilateral causada por el virus varicela zóster. Afecta a pacientes de edad avanzada, pero también puede darse en edades más tempranas,
especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Se presenta como una erupción vesicular en la distribución de la rama frontal del trigémino, afectando la frente y los párpados, aunque siempre respetando la línea media. Si hay afectación del ala de la nariz, es probable el compromiso ocular por compromiso de la rama nasociliar. Se trata con antivirales tópicos y sistémicos. Molusco contagioso. Infección cutánea producida por un poxvirus es más frecuente en niños, se manifiesta como un nódulo pálido típicamente umbilicado en el centro que suele situarse en el margen palpebral. Puede asociarse a conjuntivitis folicular o queratitis. El tratamiento consiste en eliminar la lesión. Celulitis preseptal. Figura 6.4. Es la infección que compromete los párpados en su totalidad, pero no compromete los tejidos orbitarios, ni la motilidad, ni la calidad visual. En esta figura 6.4 tenemos una celulitis preseptal del ojo izquierdo. Malposiciones palpebrales. Ptosis. Normalmente el párpado superior descansa en el limbo superior o lo cubre ligeramente. Se define como ptosis a la posición anormalmente baja del párpado superior. Puede ser uni o bilateral. Existen varias clasificaciones, pero a nivel práctico las podemos clasificar en congénitas, aisladas, asociadas a paresia del recto superior, síndrome de blefarofimosis, síndrome de Marcus-Gunn, disfunción del tercer par. Adquiridas, aponeuróticas, neurogénicas, miogénicas, traumáticas, mecánicas. La ptosis congénita, figura 6.5, se presenta desde el nacimiento. Se debe a una distrofia del músculo elevador de causa desconocida. Suele tener ausencia del pliegue palpebral y mala excursión palpebral. Puede ser uni o bilateral. Puede estar acompañada por otras patologías congénitas o presentarse aislada. En esta figura 6.5 tenemos ptosis congénita del ojo izquierdo. Cuando la ptosis causa ambliopía, se sugiere no diferir el tratamiento quirúrgico. En cambio, si la función visual está conservada, se puede esperar hasta la adolescencia o adultez para realizar la corrección. El síndrome de blefarofimosis se caracteriza por la presencia de ptosis bilateral simétrica moderada, epicanthus inversus y blefarofimosis. Se ha descrito anteriormente. El síndrome de Marcus-Gunn fue descrito por primera vez en 1883. Se presenta con ptosis unilateral asociada a una elevación intermitente del párpado con los movimientos de la boca. Esto se denomina sincinesia y está causada por la inervación anómala del quinto par a los músculos pterigoides hacia el tercer par craneal. Figura 6.6. Ptosis de Marcus-Gunn en ojo derecho. Entre las ptosis adquiridas, la más frecuente es la senil o aponeurótica, que se debe a la desinserción de la aponeurosis al tarso. Presentan un pliegue palpebral alto y buena excursión, ya que el músculo elevador está sano. Las ptosis neurogénicas están causadas por una anomalía en la inervación del tercer par craneal. Entre sus causas se encuentran la paresia del tercer par y el síndrome de Horner. En las ptosis miogénicas, el trastorno radica en el propio músculo elevador. En el caso de la miastenia gravis, la ptosis típica empeora al final del día y suele asociarse a diplopía.
Otras causas de ptosis miogénica son la distrofia miotónica y la oftalmoplegia externa crónica progresiva, en las que hay además trastornos musculares en otras partes del organismo. En los traumas importantes, la ptosis puede ser secuela de lesiones directas a músculo o la aponeurosis del elevador. Las ptosis mecánicas están causadas por el efecto gravitacional de una masa o una cicatriz, como en el caso de tumores dermatochalasis, edema o lesiones cicatriciales postraumáticas o quirúrgicas. Semiología de la ptosis. La edad de inicio y su duración diferenciarán los casos congénitos de los adquiridos. Es importante excluir antecedentes traumáticos o síntomas de enfermedades generales subyacentes. La magnitud de la ptosis se puede obtener con una regla milimetrada, midiendo en posición primaria la distancia entre el borde palpebral superior y el reflejo luminoso a nivel de la pupila. Distancia refleja marginal normal igual a 4,5 a 5 milímetros. La función elevadora, excursión del párpado superior del elevador, es un factor fundamental, ya que nos da datos acerca de la etiología de la ptosis y la técnica quirúrgica a utilizar para corregirla. Pseudoptosis. Deben distinguirse de las ptosis verdaderas. Entre ellas podemos nombrar retracción del párpado contralateral, dermatochalasis, hipotropía, en oftalmos, etc. Tratamiento. Quirúrgico. Si hay buena función del músculo elevador, se sugieren las técnicas de plegamiento o resección de la aponeurosis. Si la función es mala, como en el caso de la ptosis congénitas, es conveniente realizar suspensión del párpado superior al músculo frontal, mediante la utilización de diversos materiales como fascia lata del propio paciente o la utilización de materiales como silicón, nylon, teflón, etc. Entropión. Es la inversión o rotación interna del borde palpebral. Aunque pueden afectarse ambos párpados, es más frecuente en el inferior. Suelen ser causante de lesiones conjuntivo-corneales por el contacto con las pestañas. Tipos de entropión. Según su etiología, congénito o adquirido. Entre los adquiridos, involutivo senil, cicatricial, espástico agudo. El entropión congénito es un trastorno raro. Según Fox, la causa subyacente sería una hipertrofia de las fibras orbiculares pretarsales y una deficiencia de la placa tarsal. Es necesario hacer diagnóstico diferencial con el epiblefarón, que es un repliegue anormal de piel que presiona las pestañas hacia adentro. Se trata solo si da sintomatología, resecando la piel y músculo orbicular redundante. El entropión senil, figura 6-7. Al igual que el ectropión, se produce por un aumento en la laxitud de los tendones cantales y debilidad de los retractores. Afecta solo a párpado inferior, ya que el tamaño y la rigidez del tarso superior junto con la acción del músculo de Müller mantienen al párpado superior en su posición normal. El entropión cicatricial puede afectar ambos párpados. Está causado por cicatrices en la conjuntiva que traccionan el borde palpebral hacia adentro. Causas: quemaduras, tracoma, Steven-Johnson, pemfigoide ocular cicatricial. El entropión espástico agudo está producido por la contracción sostenida del orbicular, debido a irritación ocular o a blefaroespasmo esencial. Es transitorio. Una vez eliminado el trastorno subyacente, este desaparece espontáneamente. Figura 6-7. Entropión palpebral inferior en ojo izquierdo. Entropión palpebral inferior en ojo izquierdo. Tratamiento. El entropión senil se corrige mediante el tensado horizontal del párpado, tarsal strip, o la reinserción de los retractores.
Para el entropión cicatricial leve se recomienda la técnica de fractura tarsal y en casos más severos la mejor opción es el injerto de mucosa. Ectropión. Usted presenta una alteración en la posición de los párpados. Cuando la rotación del párpado es hacia afuera se denomina ectropión. En este caso, el párpado se aleja del globo ocular. Cuando el ectropión provoca la eversión del punto lagrimal, suele asociarse al lagrimeo, aunque no siempre la reposición de dicho punto resuelve el problema en su totalidad. Tipos de ectropión, según su etiopatogenia, puede ser congénito o adquirido. Entre los adquiridos, involutivo senil, cicatricial, paralítico, mecánico. La mayoría de los casos que se ven en la práctica general son del tipo senil, causados por una excesiva laxitud horizontal de los párpados y dehiscencia de los retractores del párpado inferior. En la figura 6.8 se muestra el ectropión senil del ojo izquierdo. Ectropión senil, ojo izquierdo. El ectropión congénito es muy raro, puede asociarse a blefarofimosis. El ectropión cicatricial se produce por una cicatrización o contractura de la piel y tejidos subyacentes, que traccionan el párpado y lo alejan del globo ocular. Esto puede producirse en casos de quemaduras, traumatismos, tumores, dermatitis crónicas o cirugías. El ectropión paralítico es causado por una parálisis del nervio facial ipsilateral. Al relajarse el músculo orbicular, el borde del párpado pierde estabilidad y tiende a rotar hacia afuera. Se asocia a debilidad del párpado superior, lagoftalmos y ptosis de la ceja. El ectropión mecánico básicamente se produce por la presencia de tumores voluminosos que por su peso causan la eversión palpebral. Semiología. Para evaluar el grado de laxitud palpebral existen algunos tests muy útiles. Pinch test. Se toma con el pulgar y el índice la porción central del párpado inferior y se tira suavemente hacia afuera. Si el párpado se separa del globo ocular más de 6 milímetros, existe laxitud significativa. Gold y Lewis. Snap test. Se tracciona suavemente de la porción central del párpado separándolo del globo y luego se suelta. El párpado normal retornará inmediatamente a su posición, mientras que el párpado laxo permanecerá separado del globo brevemente o hasta que se parpadee algunas veces. Tratamiento, generalmente quirúrgico. El ectropión senil se corrige con éxito mediante la operación de tira tarsal lateral, cirugía muy utilizada en la práctica oftalmológica. El ectropión cicatricial con frecuencia de causa conjuntival por quemaduras o pemfigoides se corrige con injertos mucosos. En el ectropión paralítico, por lo general provocado por una parálisis facial, se resuelve satisfactoriamente también con una tira tarsal. La figura 6.9 muestra cirugía de la tira tarsal ojo derecho. Cirugía de la tira tarsal ojo derecho. Tumores palpebrales. El principal objetivo del médico es poder diferenciar lesiones benignas de malignas. Está descrita una baja incidencia de malignidad en las lesiones palpebrales, 15 a 20%, pero como la diferenciación clínica presenta un importante margen de error, es aconsejable que ante la duda se realice la resección y el estudio anatomopatológico correspondiente. La mayoría de las lesiones, tanto benignas como malignas, se originan en la epidermis. Biopsia. Indicaciones. Cualquier lesión sospechosa de malignidad debe ser considerada para biopsiar.
Características sugestivas de malignidad: irregularidad, bordes perlados, consistencia dura a la palpación, induración, ulceración, sangrado o exudación, telangiectasias, alteración de la estructura normal, ausencia de arrugas finas, falta localizada de pestañas, ausencia de dolor, crecimiento rápido, pigmentación heterogénea, adherencia a tejidos vecinos. Objetivo. El objetivo de toda biopsia es extraer tejido que sea representativo de la lesión clínica, tenga el tamaño adecuado para su procesamiento histológico, no esté excesivamente traumatizado o aplastado, contenga tejido normal en el margen extirpado. Puede ser escisional cuando por las características de la lesión se realiza la exéresis completa de la misma y se envía la pieza al patólogo esperando su informe, luego de finalizada la cirugía. La biopsia incisional extrae una porción de tejido, incluyendo una sección presuntamente sana adyacente. Una vez conocido el resultado, se realiza la técnica quirúrgica adecuada. Una biopsia intraoperatoria por congelación se emplea cuando se sospecha lesión maligna, realizándose biopsia intraoperatoria por congelación con la presencia del anatomopatólogo para asegurarse de haber resecado la lesión en su totalidad. Este informará si los márgenes de resección están libres de tumor. Es muy aconsejable la técnica de Mohs, que realiza un eficaz trabajo anatomopatológico. Consideraciones. Es importante destacar que, en el caso de lesiones pequeñas y de fácil acceso, lo más conveniente es resecarlas completamente, biopsia escisional. Si la lesión es sospechosa de malignidad, pero por su tamaño, su resección causará un defecto muy importante, es mejor analizar una pequeña porción, biopsia incisional. Para luego, si hay confirmación de malignidad, planificar una cirugía amplia con reconstrucción. Tumores benignos. Quiste dermoide. Son coristomas, formaciones que derivan de estructuras que no se encuentran en los tejidos donde se localizan, sino que derivan de estructuras embrionarias. Clínicamente se reconocen como formaciones nodulares localizadas en la región lateral o medial de la ceja. Se cree que surgen de inclusiones de tejido epidérmico cercanas a la línea de sutura de la órbita. Suelen reconocerse durante la temprana infancia y muchos de ellos están pegados al periósteo orbitario. Tanto los estudios por rayos X como los ultrasonográficos muestran una imagen hipodensa de ayuda diagnóstica. Su terapéutica es quirúrgica y consiste en la remoción completa del quiste, despegándolo de las estructuras adyacentes y liberándolo de su unión al periósteo. Es importante extraerlo de un solo paso sin romperlo, ya que se evita la dispersión de su contenido y el consiguiente cuadro inflamatorio. En la imagen o la figura 6.10 se muestra una imagen quirúrgica de quiste dermoide de ángulo externo del ojo izquierdo. Hemangiomas. Los más frecuentes son los hemangiomas capilares. Estos tumores son considerados amartomas derivados de restos endoteliales. Mucha confusión existe en cuanto a su denominación. Es posible afirmar que la terminología difiere según la edad. Se habla de hemangiomas capilares cuando se sufren en la primera infancia, mientras que se habla de hemangiomas cavernosos cuando aparecen en la mediana infancia.
La gran mayoría comienza durante los primeros 2 meses de vida y luego entran en una fase estable a los 6 o 7 meses que va seguida de una franca involución, 75%, hacia los 7 años de vida. Presentan una consistencia esponjosa a la palpación. El compromiso del párpado y en especial el borde libre puede provocar efectos altamente destructivos como una ambliopía por oclusión o por compresión de forma tal que genera un astigmatismo inducido y la consiguiente anisometropía. La conducta depende de su localización. Si compromete el eje visual, su tratamiento es mandatorio, pero si no, se puede esperar su involución natural. El tratamiento consiste en la inyección de corticoide intralesional, en primer lugar, dejando la cirugía ante la falta de resolución. Figura 6.11. Angioma capilar, párpado superior, ojo izquierdo. Y en la figura B, tomografía computada con la lesión. Queratoacantoma es una lesión benigna que con frecuencia envuelve la piel de los párpados. Desde el punto de vista histológico, es similar a un carcinoma de células escamosas, de donde se deduce la importancia de un seguimiento clínico de la lesión. Aparece y se desarrolla rápidamente en el transcurso de pocas semanas como una lesión nodular sobreelevada de bordes netos y que presenta en su parte central un cráter de superficie papilar. Si se toma una biopsia de la lesión, en su parte periférica puede dar la apariencia de un cáncer escamoso, pero su rápida evolución y su clásica apariencia macroscópica nos ayuda en el diagnóstico. Neurofibroma. Asociado generalmente a la enfermedad de von Recklinghausen, también llamado neuroma plexiforme del párpado, suele comprometer el párpado superior, presentando una ptosis. Se asocia a neurinomas de la superficie corporal, ya sea en forma extensiva o limitada. La cavidad orbitaria se encuentra comprometida en ocasiones, tiene aspecto de masa elevada y es de color amarronado. Impresiona al tacto como una bolsa de gusanos. Hay que recordar su asociación a las conocidas manchas café con leche, distribuidas por toda la superficie corporal. Tiende a crecer durante la adolescencia e infancia y ocasionalmente puede detener su crecimiento con la madurez. Rara vez malignizan. Nevos. Son probablemente derivados de los melanocitos. Pueden ser de apariencia suave o verrugosa. Pueden ser pilosos o no. Su coloración puede variar desde aquellos de color rosado hasta los de color parduzco que hablan de una localización más superficial. Tipos de nevos. De juntura, junction, son los que se hallan localizados entre la dermis y la epidermis. Tienen bajo poder de malignización. Intradérmicos. Es la variedad más frecuente de nevo. Cuando es pigmentado suele encontrarse en el margen palpebral o en la ceja, no impidiendo el desarrollo de los pelos a través del mismo. No tiene potencial maligno. Nevus de Ota. Es una variedad de nevus azul localizado en la piel de la región orbitaria. Contrariamente a los escleroconjuntivales, en la piel palpebral es extremadamente raro. Tratamiento. La biopsia escisional del nevo es la única terapéutica racional, seguida de su estudio anatomopatológico. No son radiosensibles. Papiloma. Es una proyección frondosa vascular con un perículo vascular en el centro. Se presenta en forma de racimo y es con frecuencia de origen conjuntival. Se reseca desde la base e histológicamente se evidencia un aumento marcado de la dermis papilar.
a pesar de la benignidad, puede recidivar. Verruga vulgar, inducida por acción de los papobavirus sobre la epidermis. Puede haber acantosis, hiperkeratosis, parakeratosis y vacuolización del epitelio escamoso, partículas virales. Se suelen resecar o cauterizar desde la base. Queratosis seborreica. Es un trastorno senil frecuente del crecimiento epidérmico en respuesta a la proliferación de células epitelioides basales. Aparece como placas aceitosas y sobreelevadas. Queratosis actínica. Las queratosis actínicas ocurren en áreas expuestas al sol. Es una lesión premaligna que puede degenerar en un cáncer de células basales o en un melanoma. Tumores malignos. Aproximadamente un 5 a 9% de los cánceres de piel están originados en los párpados, siendo el más frecuente el carcinoma vasocelular. Etiopatogenia. Los carcinomas se desarrollan con preferencia en personas expuestas por largo tiempo a la luz solar y tal vez de la misma manera al viento y la lluvia. Además de la exposición solar, la exposición a rayos X y sustancias químicas carcinogenéticas aumentan la incidencia de tumores del párpado. Otro factor importante a destacar es el tipo de piel y el color de pelo, puesto que es más frecuente en personas de piel muy blanca, rubios y de ojos claros. Carcinoma de células basales. Es por lejos el tumor más frecuente del párpado. Representa el 90% de los tumores malignos. Palpebrales y el 20% del total de tumores del párpado, benigno y maligno. En cuanto a su distribución por edad, se presenta con mayor frecuencia en la sexta o séptima década de la vida. No se ha detectado mayor incidencia por sexo y está relacionada con las áreas más expuestas a la radiación solar, especialmente en personas de piel blanca. La localización más frecuente del carcinoma de células basales es el párpado inferior. En cuanto a la segunda localización más habitual, no hay acuerdo entre los diferentes autores. Algunos opinan que es el canto interno y otros que es el párpado superior. La localización en el canto externo es la menos frecuente. La localización cantal interna es la más peligrosa dada la proximidad con los senos de la cavidad craneal. En la figura 6.12 se muestra un carcinoma vasocelular de párpado inferior, ángulo interno, que compromete la vía lagrimal inferior, nodular y ulcerativo. Carcinoma vasocelular de párpado inferior. En cuanto a las variedades de este tumor, se pueden distinguir dos tipos fundamentales: nodular o esclerosante, nodular, ulcerativo o multicéntrico. La variedad nodular suele estar representada por un tumor de crecimiento lento y asintomático, razón por la que cuando es descubierto se encuentra en un estadio avanzado. Típicamente se presenta como un nódulo firme de márgenes perlados y con telangiectasias. Habitualmente no tiene un crecimiento vertical, por lo que es de extensión superficial y contribuye a su baja malignidad. La variedad ulcerativa suele tener un crecimiento más vertical, rodent ulcer, mientras que la variedad multicéntrica suele tener bordes más difusos, siendo su escisión quirúrgica más complicada, ya que plantea dudas acerca de los márgenes de seguridad. Clínicamente es importante reconocer una red de vasos telangiectásicos en los márgenes de la formación tumoral, que tiene valor para sospechar el carácter maligno de la lesión.
La variedad esclerosante puede presentarse cerca del borde palpebral o estar alejada del mismo. En el primer caso, aparece como una blefaritis insidiosa y recidivante que no responde a ninguna medicación. En el segundo caso, se ve como una masa indurada con variable compromiso del celular subcutáneo. Con respecto al tratamiento, aunque tal vez no sea absolutamente cierto, es importante grabar que este tumor no metastatiza y, por lo tanto, una correcta extirpación local con margen de seguridad microscópico es la forma de conseguir la curación de la enfermedad. Como tratamientos accesorios se debe citar la criocirugía y la radioterapia. Se ha demostrado que usando la técnica de Mohs, resección microscópica, el porcentaje de recurrencia es del 6%, mientras que sin el uso del microscopio el porcentaje es del 23,6%. Melanoma maligno. Tumor muy agresivo. Representa aproximadamente el 5% de todos los cánceres cutáneos. La afectación palpebral es extremadamente rara. Se presenta en 4 variedades clínico-patológicas. Léntigo maligno, melanoma nodular, melanoma de extensión superficial, melanoma acrolentiginoso. En el párpado suelen observarse las dos primeras. La variedad léntigo maligno se caracteriza por una fase de crecimiento radial por muchos años, seguida de una de crecimiento vertical e invasivo. Lo típico de la variedad nodular es el crecimiento en dirección verticalizada precoz que justifica su marcada malignidad entre los melanomas. Es una patología más frecuentemente hallada en la quinta y sexta década de la vida y muestra predilección por el sexo masculino. Este tipo de neoformaciones se caracteriza por su elevada tendencia a dar metástasis y su diseminación neurotrófica, de forma tal que su tratamiento debe incluir, además de la escisión local, con muy buen margen de seguridad, la total extirpación de los ganglios satélites y un screening corporal total en busca de metástasis. Melanomas de la conjuntiva. Se los considera una entidad aparte, ya que forman parte de la patología conjuntival. Es una enfermedad rara que puede involucrar tanto la conjuntiva vulvar como la tarsal. De encontrar una lesión local, se puede resecar todo el espesor del párpado más un screening. En caso de encontrar una lesión más extensa, habría que realizar crioterapia. Crioterapia acompañado siempre de un screening total. Carcinoma de células escamosas epidermoide o espino celular. Se caracteriza por tener una agresividad local, más importante que el vaso celular. Es hallado a menudo en situaciones de injuria y o irritación crónica. Puede comenzar de forma espontánea o aparecer en áreas expuestas a la radiación solar. Tiene el mismo tratamiento que el vaso celular, excepto que al ser más agresivo, su excisión quirúrgica debe ser más amplia. Puede diseminarse por vía linfática o por vía hemática, siendo la vía local de la mayor importancia clínica. Las recurrencias deben ser tratadas con mayor agresividad debido a su naturaleza altamente proliferativa. Adenocarcinoma sebáceo. Se desarrolla a partir de las glándulas de meibomio del plato tarsal, de las glándulas de Seyss, asociadas a las pestañas o de las glándulas sebáceas asociadas a la carúncula. Usualmente su ocurrencia se da después de la quinta década de la vida. Suelen simular lesiones banales como un chalación, una blefaritis benigna o un cáncer de células basales. Se debe sospechar siempre en la recidiva de un chalación. Habitualmente dan inicio como un chalación crónico que involucra a las pestañas y luego genera destrucción de los orificios de las glándulas de meibomio. Puede asimismo comenzar como una blefaritis crónica que no responde a ninguna terapéutica. Como los síntomas irritativos son frecuentes por su acción en la superficie palpebral,
Una biopsia superficial solo daría una reacción inflamatoria inespecífica, de lo que se deduce la importancia de realizar la biopsia de espesor total del párpado, full thickness. El tratamiento consiste en resección amplia con márgenes libres, control intraoperatorio mediante congelación, previo screening sistémico para descartar metástasis linfáticas y sistémicas. De todas maneras, este tipo de tumor suele caracterizarse por dar afectación multifocal y, a pesar de obtener márgenes libres durante la cirugía, puede recidivar en áreas adyacentes o incluso en el párpado contralateral. Traumatismo de los párpados. El traumatismo periocular puede ocurrir como una entidad aislada o como parte de un trauma multisistémico. Los principios básicos en el manejo del trauma son: 1. Preservar la vida. 2. Conservar la función. 3. Restaurar la apariencia. En la evaluación del paciente con lesión palpebral, lo primero y principal es descartar lesión ocular. Luego se examinarán el estado de tejidos blandos y óseos. Tipos de traumatismo palpebral pueden ser cerrados, contusos o abierto, penetrante. Entre ellos, las laceraciones, abrasiones, heridas puntiformes, abulsiones. Traumatismos cerrados, contusión. Se presentan con edema palpebral y equimosis a causa de la lesión de los tejidos blandos. Se debe realizar el examen ocular correspondiente e imágenes si fueran necesarias, a fin de descartar fracturas orbitarias. Su tratamiento incluye frío local, analgesia y casi siempre son de buen pronóstico. En raras ocasiones es necesario el drenaje de un hematoma. Traumatismos penetrantes. Laceraciones pueden ser simples, complejas, superficiales o profundas, causadas generalmente por traumatismos con vidrios o metales de bordes cortantes. Los bordes suelen ser netos. Abrasiones, lesiones superficiales tipo raspado. Heridas puntiformes, punciones, causadas por objetos tipo aguja, estilete, dardos, etc. A veces puede no apreciarse el sitio de la entrada, pero hay que evaluar detenidamente su profundidad. Es de gran importancia el examen de agudeza visual, biomicroscopía y de fondo de ojo que pueden revelar alguna lesión, hemorragia, catarata, desgarro o desprendimiento de la retina. Abulsión palpebral. La abulsión es aquella en la que, además de la herida, el paciente presenta un verdadero arrancamiento de los ligamentos cantales, responsables de la fijación del párpado a la órbita. En la figura 6.13, en la figura A, se muestra un hematoma contuso, párpado inferior. Ojo derecho. Y en la figura B se muestra una laceración de ángulo interno en ojo derecho y herida en párpado superior, que no compromete la motilidad. Exploración del paciente con traumatismo de los tejidos blandos perioculares. Comprobación de la estabilidad neurológica y cardiopulmonar. Exploración ocular. Examen de los párpados. Laceración del margen palpebral. Lesión canalicular. Lesión de la lamela anterior. Presencia de grasa preaponeurótica en la herida. Daño de la aponeurosis o músculo elevador. Manejo del trauma palpebral. La severidad y la localización de la lesión indicarán el tratamiento más apropiado, que deberá ser casi siempre tratado por el especialista cuando existe compromiso del borde libre de los ligamentos cantales o del sistema lagrimal. Se administrará toxoide o antitoxina tetánica. Las heridas deben lavarse exhaustivamente con antiséptico y abundante solución fisiológica.
En heridas de consideración se preferirá la anestesia general, sobre todo cuando se trata de niños o en adultos, si existe la sospecha de lesión canalicular o de los puntos lagrimales. Laceraciones que no involucran al margen palpebral. Las laceraciones superficiales que afectan piel y orbicular se tratan mediante cierre simple de piel, cuidando no suturar a tensión y retirando de manera temprana las suturas para evitar cicatrices. La presencia de grasa en la herida implica ruptura del septum y posible lesión del músculo elevador, que debe ser cuidadosamente inspeccionado y reparado para evitar ptosis posoperatoria. Laceraciones que involucran el margen palpebral. La correcta reaproximación del borde libre será la que llevará a un efecto estético perfecto, para lo que la colocación de 3 puntos clave deberá ser impecable. El primer punto en la línea gris, el segundo punto en línea de las pestañas y el tercero en medio de los dos anteriores, pudiendo utilizar como referencia la desembocadura de las glándulas de meibomio. Deberán tener una profundidad adecuada a fin de poder contar con la consistencia del tarso para lograr un cierre más fuerte y firme, dejando los cabos de la sutura largos para que no solo sirva de tracción y evitar así la retracción de los primeros días, sino además para que no exista molestia e irritación por los extremos que rocen la córnea o la conjuntiva. El tarso se sutura con nylon 6.0, los tejidos subcutáneos con suturas reabsorbibles 6 y la piel también con nylon 6. Estos puntos se retirarán a los 5 o 6 días, en tanto que los del borde libre permanecerán por unas 2 semanas, ya que su retiro precoz podría ser causante de un coloboma en forma de muesca en el sitio de la solución de continuidad. Si el defecto tisular es tan grande que resulta imposible intentar cualquier tipo de afrontamiento directo, se harán plastias por deslizamiento, transposiciones de párpado superior al inferior o viceversa, o injertos libres del párpado contralateral, piel retroauricular o supraclavicular. Una pérdida en el párpado inferior de una extensión menor al 25% de la longitud total del mismo podrá corregirse con un cierre directo primario. Si llega al 50% se puede afrontar después de hacer una lisis del ligamento cantal lateral. En pérdidas del 75 al 100% será necesario relajar parte de la piel del malar o incluso de la mejilla, tencel o mustardé. Laceraciones que afectan el canto interno. Debe sospecharse sección de los canalículos lagrimales y debe ser referida a un especialista para su tratamiento. Nos referiremos a ello en el capítulo de vías lagrimales. Resolución de casos. Caso clínico número 1. Usted como pediatra debió haber diagnosticado ptosis palpebral congénita con oclusión pupilar en ojo izquierdo. La oclusión parcial o total de la pupila debe hacer pensar en la ambliopía que puede desarrollar dicho ojo, por lo que debe ser intervenido quirúrgicamente lo antes posible para permitir el desarrollo visual. Caso clínico número 2. Carcinoma vasocelular, ángulo interno de ojo izquierdo. Esta patología de lento crecimiento y que infrecuentemente produce metástasis debe ser intervenida con resección total y márgenes libres, realizando el control anatomopatológico intraquirúrgico, debido a la probabilidad con que produce recidiva. Resumen. La patología palpebral más frecuente son las malposiciones palpebrales, entre las que mencionamos las ptosis, especialmente las ptosis congénitas, que pueden producir ambliopía. Entre las otras malposiciones mencionamos el ectropión y el entropión de párpado inferior, que se presenta con mayor frecuencia
en pacientes seniles por debilidad de los tejidos blandos que invierten o evierten la posición del párpado. Los tumores palpebrales deben ser diagnosticados con celeridad y en especial sospechar las lesiones malignas dentro de estos tumores. Resaltamos el carcinoma vasocelular de lento crecimiento pero con frecuentes recidivas. Dentro de las lesiones traumáticas debemos remarcar la resolución de la laceración canalicular y la reconstrucción de la aponeurosis del párpado superior para evitar las ptosis postraumáticas. Fin del capítulo 6. El próximo capítulo, vías lagrimales.